buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecerle al Colegio de Médicos en Ejercicio de Medicina General y Familiar y a los organizadores de este evento por la oportunidad que me dan al estar aquí. Es un honor y es un privilegio estar ante ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar a hablar del tema. Vamos a enfocarnos en la atención geriátrica, en el primer nivel de atención. La geriatría es un área muy extensa de la medicina y realmente no nos alcanzaría el tiempo, pasaríamos toda la tarde abordando temas relacionados a la atención en primer nivel. Pero el propósito de esta charla es brindarles a ustedes, colegas, compañeros, médicos, enfermeros, nutriólogos, odontólogos, el darles oportunidades, estrategias para darle un mejor abordaje a este paciente adulto mayor que cada día va creciendo y va creciendo en población. ¿Sí? Entonces, me gustaría iniciar con una frase de Sir William Osler, a quien yo admiro mucho su trayectoria. Y esta frase me gusta mucho en particular. El buen médico trata a la enfermedad. El gran médico trata a la persona, al paciente, a la persona que tiene la enfermedad. Y eso es muy importante porque tenemos que centrarnos en el ser humano, en el individuo, para poder darle una atención realmente integral. Bueno, quiero iniciar con una pequeña historia. Les voy a pedir que se imaginen lo siguiente. Imagínense ustedes al señor Miguel. El señor Miguel es un hombre de 78 años. Él se jubiló de contador ya hace algunos años atrás. Hace 2 años enviudó. Él es diabético, hipertenso, de más de 20 años de evolución. Y bueno, tiene ya algún tiempo viviendo con uno de sus 2 hijos. El señor Miguel tiene todas sus necesidades cubiertas de techo, de alojamiento, de alimentación, de vestimenta, porque su hijo, su nuera y sus nietos se encargan de proveerle todo lo que él necesita, ¿sí? Sin embargo, el señor Miguel ya tiene alrededor de un par de meses que no come igual, que no está durmiendo bien, que no quiere salir de su habitación y la familia se pregunta por qué es lo que le sucede, no saben cómo ayudarle. Sí, el señor Miguel constantemente en su mente le llegan pensamientos de yo no tengo ya nada que hacer, yo ya no sirvo para nada, yo mejor debería morirme. La familia de repente cuando él se le sale y los dice en voz alta, de inmediato lo reprimen diciéndole: papá, ¿por qué dices eso? No digas tonterías, eso no está bien, ¿sí? Pero en realidad el señor Miguel, para él no cambia nada. Últimamente, incluso en las reuniones familiares, puede estar rodeado de personas, pero él se queda en silencio. Nadie sabe, pero lo que sucede es que el señor Miguel tiene tiempo que no alcanza a entender lo que están diciendo sus familiares cuando habla. Y notó que algunos de ellos incluso se molestan cuando él les pregunta respecto a lo que acaban de decir. Entonces él optó mejor por ya no decir nada, por ya no hablar, quedarse en silencio. Entonces se siente solo, a pesar de que está rodeado de gente. Un buen día el señor Miguel tiene tos, tiene fiebre, le da diarrea, tiene dolor y sus familiares hacen lo que es correcto, lo llevan a una unidad de atención familiar. Y es aquí, amigos míos, donde entramos nosotros. Primero, quiero que aclaremos el concepto de envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia la muerte. Y esto es correcto, pero también hay que entender que el envejecimiento no solamente es un proceso biológico, también es un proceso social y cultural y es visto de maneras diferentes de acuerdo al entorno donde estemos. En países desarrollados, la mayoría de las personas asocian el envejecimiento con una etapa de declive, de ya no ser productivo, de ya no tener utilidad. Estadísticamente en Estados Unidos, la mayoría de los adultos mayores de 60 años
se refieren a sí mismos así. Cosa contraria que ocurre en países de menores ingresos, en países en vías de desarrollo como nosotros, que relacionamos la etapa de la adultez mayor con una etapa de satisfacción, de logros, de convivir con la familia, de descanso, ¿sí? Entonces, esto está determinado por el entorno y la sociedad, la cultura a la que pertenecemos. Actualmente, el envejecimiento es algo relevante porque entre 2015 y 2050 están habiendo cambios muy radicales. En 2015 hablábamos de una población mundial de adultos mayores del 12% de toda la población. Se espera que para 2050 se incremente esto al 22%. En 2020 ya marcamos ya rompimos una marca que se esperaba que cumpliéramos para 2030%. De que ya superamos el número de adultos mayores, ya superó al número de menores de 5 años, lo cual es bastante importante. Y algo muy relevante para nuestro país es que en 2050 se estima que el 80% de la población de adultos mayores viva en países de ingresos bajos. Esto es relevante porque va a afectar a otros niveles, no solamente la salud, el envejecimiento de nuestra población. Y bueno, pues vámonos al panorama en nuestro país, lo que más nos importa, ¿sí? Ahorita actualmente tenemos en México un total de 132.3 millones de habitantes, del cual el 12.4% es adulto mayor. Aquí lo relevante es que para 2070 esto se va a convertir en más de una tercera parte de la población en nuestro país. Esto es algo muy importante, porque acuérdense que hay que tener en mente, colegas, que las circunstancias sociales, económicas, políticas en nuestro país son muy diferentes a las de otros países que están teniendo una tasa de envejecimiento semejante a la de nosotros. Nosotros presentamos una tasa de envejecimiento de las más altas en Latinoamérica, ¿sí? Y bueno, esto, ¿por qué es relevante o en dónde entramos nosotros? ¿Por qué motivo hay este nivel de envejecimiento en nuestro país? No es casualidad. Esto se debe a un proceso que le llamamos transición demográfica, que inició justo cuando termina la revolución, ¿sí? Durante la Revolución Mexicana había una tasa de mortalidad muy alta, pero también una tasa de fecundidad muy elevada. Y al pasar la revolución, la tasa de fecundidad se mantuvo en incremento, ¿sí? Eso trajo consigo también un incremento de la salud, los avances en ciencia, los planes de vacunación, el abordaje de las enfermedades crónicas, el control de las epidemias, permitió que la esperanza de vida en México empezara a incrementar al mismo tiempo que disminuía la tasa de mortalidad, ¿sí? Hablamos de que la esperanza de vida en México en 1950, en general, de población, tanto en promedio de adultos, de hombres y mujeres, era de 45 a 46 años. Y ahorita, en 2024, estamos en un promedio de 75 años de esperanza de vida, siendo un poco mayor en mujeres, 78.9 y 72.4 en hombres, ¿sí? Bueno, este proceso de transición demográfica es inevitable, ya no podemos quitarlo, estamos envejeciendo mucho más rápido en nuestra población. Y también hay un factor que casi no se le da importancia, que es el referente a la migración. Hay que contemplar, sobre todo, que en algunas entidades federativas de nuestra nación, muchos de los adultos jóvenes en edad fértil se están yendo a otros países en búsqueda de oportunidades. Y bueno, eso trae consigo el envejecimiento a una tasa mayor en ciertas entidades federativas, ¿sí? ¿Dónde entra la atención primaria? ¿Por qué nosotros tenemos que ver con este proceso? Bueno, brevemente, no vamos a ahondar, yo sé que no alcanzan a ver muy bien desde allá, pero aquí en
En la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México 2018 y 2021, muchas gracias, nos están mostrando que en el grupo de edad, si ustedes observan entre 53 y 59 años, 60 años y más, observamos que la mayoría de los pacientes, de las personas que se autodeclararon con enfermedades, lo hicieron para enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar, artritis, que la gran mayoría de estos padecimientos nosotros en atención primaria los vemos. Son pacientes a quienes nosotros les llevamos el control de su hipertensión, a quienes les hacemos su plan de alimentación, a quienes les checamos y monitorizamos sus signos antes de que pasen a una consulta médica. Nosotros, los médicos de primer contacto, somos los que vigilamos y controlamos sus enfermedades. Vamos a pasar a la otra tabla, por favor. Muchas gracias. Y bueno, esta encuesta que también se hizo en la encuesta nacional de salud y envejecimiento, este resultado nos muestra que en los últimos 12 meses, ¿qué tipo de servicio utilizaron los pacientes de acuerdo al grupo de edad? Nos vamos a enfocar en estos pacientes mayores de 53 años, ¿sí? Y vemos que el 67% de ellos fueron al médico, ¿sí? Y si lo comparamos con lo que vimos anterior, con las enfermedades, pues sabemos que estos pacientes están yendo a consulta. Son pacientes que regularmente están acudiendo a los servicios de atención primaria y que por lo tanto nosotros tenemos oportunidad de atender. Esta otra tabla nos habla sobre la distribución porcentual de los servicios, de los utilizadores de servicios de salud ambulatorios en las últimas 2 semanas por motivo principal de consulta médica. Hablando específicamente del grupo de edad de 50 a 69 y de 70 años y más, vemos, colegas, que tenemos las enfermedades y síntomas respiratorios agudos como uno de los principales motivos de consulta. Es decir, el señor Miguel que le dio tos, el señor Miguel que tuvo fiebre, ¿sí? Vemos en segundo lugar diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad. Vemos enfermedades, síntomas gastrointestinales, pacientes que van con nosotros porque les duele el estómago, porque están estreñidos, tienen diarrea o náuseas. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de abordar a estos pacientes y brindarles beneficios respecto a su envejecimiento cuando van por otro motivo. Ya lo decía la doctora Elvira Garibay muy acertadamente, en la medicina de primer nivel nosotros tenemos ese beneficio y esa bendición de poder asistir a los pacientes en otros procesos y enfermedades de su vida. Bueno, tenemos desafíos a vencer, algunos no dependen de nosotros como prestadores de servicios de salud y eso es muy importante que lo aclaremos. Empezando con la diversidad en la vejez, que por cierto no es al azar, la diversidad tiene una razón. Tenemos adultos mayores de 80 años que tienen una capacidad funcional muy cercana a la de alguien que está en sus 30 o en sus 40, en su cuarta década de la vida. Y tenemos adultos de 60 años que han perdido mucho de su capacidad funcional. Y bueno, les digo que no es casualidad porque precisamente tiene relación con la inequidad sanitaria, que es otro desafío. La inequidad sanitaria va relacionada a nuestros entornos socioeconómicos, ¿sí? No es lo mismo un paciente que ha tenido a lo largo de su vida, el trayecto de su vida, una mala alimentación, un mal ciclo de sueño, como nos explicaba la doctora Angélica hace un rato. No es lo mismo un paciente que ha tenido una mala ingesta de proteínas, que ha tenido un mal control de sus enfermedades, porque a lo mejor no tenía dinero para comprar el tratamiento, a uno que ha tenido unas buenas oportunidades desde que nació, ¿sí? La inequidad incluso se le dice que suele ser acumulativa. ¿Por qué? Tenemos a una mujer en edad fértil que no recibió educación formal, que es de bajos recursos, y esta mujer es más factible que llegue a tener un embarazo y que no lleve un control prenatal bien establecido, que no lleve una buena alimentación. Por lo tanto, eso va a inferir directamente en la salud de su bebé.
Y ese bebé va a crecer en un entorno totalmente diferente al que puede crecer el bebé o el pequeño de otra persona que tiene más recursos económicos y profesionales. Entonces, todas estos modificadores del entorno nos van a alterar el trayecto de la vida y van a influir directamente en el envejecimiento. ¿Sí? La discriminación, los estereotipos es uno de los desafíos más frecuentes y que más están a nuestro alcance ayudar a vencer. Es muy importante que entendamos que el edadismo, que es cómo pensamos, cómo tratamos, cómo actuamos con una persona mayor, empieza en nosotros, en nuestra casa. Puede ser interpersonal, en nuestras relaciones con las personas con las que convivimos, puede ser institucional o puede ser también propio, ¿sí? No olvidemos que existen adultos mayores como el señor Miguel, que dice, pues es que yo ya estoy grande, yo ya para qué vivo, es que algo me tiene que doler. O señor, señora, pues es que ¿qué se queja? Si algo le debe doler, ya tiene 80 años, ¿no? Pues no, esas barreras tenemos que vencerlas, compañeros. Tenemos que educar al paciente a respetarse y a ver el envejecimiento y la adultez mayor como una etapa de oportunidades. ¿Sí? El mundo está cambiando, eso es un hecho, y la tecnología a veces representa un desafío para muchos adultos mayores, pero también representa el envejecimiento una oportunidad. ¿Por qué no ver la etapa de adulto mayor como una oportunidad para iniciar una nueva carrera, para obtener un empleo diferente, para hacer algo que siempre quisimos hacer, para viajar, para disfrutar de otras cosas, para desarrollar habilidades nuevas? Y eso es lo que tenemos que proyectar a nuestro paciente adulto mayor, ¿sí? Bueno, tenemos también un desafío que es muy importante, la falta de personal sanitario capacitado en la atención integral del adulto mayor, y precisamente por eso estas iniciativas de educación médica continua son tan importantes. Tenemos que buscar aprender más cómo atender mejor a un paciente con necesidades específicas como las del adulto mayor. Y bueno, el sistema sobresaturado, que muchos de ustedes me van a decir, doctor, es que cómo yo voy a prestar esta atención especial cuando tengo sobresaturada mi sala de espera. Bueno, sí es cierto, es una realidad y muchas veces no depende de nosotros, pero vamos precisamente a abordar estrategias. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esa atención, para darle a mi paciente adulto mayor una atención más integral? Vamos a abordar cada una de estas, pero se las voy a mencionar inicialmente. Establecer una comunicación efectiva es primordial. Mantener y evaluar la capacidad funcional de manera regular, eso es muy importante, así como la detección, el tratamiento y prevención de enfermedades. Fomentar vacunación y promover hábitos saludables en nuestros pacientes y ofrecer servicios de salud coordinados. ¿Cómo lo llevo a mi práctica? Bueno, vamos a empezar con la comunicación efectiva. Aquí les voy a dar estrategias muy claras y que nos van a ser muy útiles. Tomarse el tiempo necesario. Si ustedes le dan la impresión al paciente de que tienen prisa, de que ya se tienen que ir, están tocando cosas en la mesa, hacen por levantarse, si no se dan el tiempo de respetar sus pausas. Recuerden que el adulto mayor puede hablar más lento, puede hacer pausas y hay que tener paciencia, hay que mostrar empatía, no transmitir que estamos apresurados o desesperados, porque eso inmediatamente bloquea la comunicación. Evitar distracciones visuales auditivas es fundamental. Recuerden que muchos adultos mayores tienen algún grado de deterioro cognitivo y eso afecta también su capacidad de atención y puede provocar que fácilmente se distraigan con algún objeto, con algún ruido. Por eso es importante que estemos en un área que esté con poco ruido, silencio y sin distractores. Sentarse cerca y de frente.
en parte también porque el paciente puede tener problemas para ver, y así si ve de cerca nuestro rostro, puede ver nuestras gesticulaciones e incluso leer nuestros labios para poder entendernos mejor, y también eso nos va a permitir a nosotros entenderlo mejor. Recuerden que más del 80% de la comunicación se da a través de la comunicación no verbal, a través de esa comunicación que nosotros podemos observar e intuir y deducir datos importantes sobre nuestro paciente. Hablar lento, claro y fuerte, esto es muy importante. Hablen despacio. A veces se tiene que utilizar un tono de voz un poquito mayor en pacientes que tienen ese deterioro de su capacidad auditiva. Tenemos que hablar con palabras cortas precisamente y frases sencillas. Traten de no usar tecnicismos, por favor, para evitar barreras en la comunicación. Tener a la mano carteles o folletes fáciles de leer, ilustrativos, con imágenes o con letras grandes y claras que puedan ayudarnos a que el paciente pueda entender mejor el mensaje que tratamos de comunicarles. Y bueno, estar preparado para ayudarle a sentarse, a vestirse o a ponerse de pie. Eso es muy importante, el tener la atención de estar al pendiente de esa necesidad, obviamente sin hacer sentir mal al paciente, sin hacerlo sentir incapaz. Sí, eso es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios? Nuestro paciente se va a sentir entendido, reconocido y se va a expresar con más facilidad, nos va a brindar más información, promueve la confianza, ese paciente va a establecer un lazo más estrecho con nosotros. Se facilita la obtención de información fidedigna y completa, ¿sí? Eso es muy importante, nos va a decir todo lo que el paciente requiera, va a permitir que captemos las expresiones verbales y no verbales, lo que platicábamos hace un momento, y bueno, el paciente en general va a salir más satisfecho con la atención que nosotros podamos darle, que eso es muy importante. Podrá haber pasado 3 horas en la sala de espera y estaba enojado, pero cuando entró con nosotros, ese paciente se sintió comprendido, se sintió apapachado y salió feliz y se le olvidó que estuvo 3 horas enojado, ¿sí? ¿Qué es la capacidad funcional? La Organización Mundial de la Salud nos lo define como los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella, ¿sí? Esto depende muy estrechamente de la capacidad intrínseca y del entorno, así como de la interacción de estos entre sí, ¿sí? Que vamos precisamente a definir qué es la capacidad intrínseca. Es la combinación de todas las capacidades o aptitudes físicas y mentales con las que cuenta un ser humano, ¿sí? Ahora, está determinada así por la genética, por la herencia genética que no podemos modificar, está modificada por las características de salud que ya tiene el paciente, ¿sí? No podemos revertirle su diabetes, ¿sí? Pero esta capacidad intrínseca también está conformada por estos 5 dominios, que es la capacidad cognitiva o sus funciones mentales, la vitalidad, la capacidad sensorial, la capacidad psicológica y la capacidad locomotriz o de movilidad, que ustedes me van a decir cómo lo vamos a traspolar, cómo vamos a evaluar la capacidad intrínseca. Bueno, ya hay alguien que pensó en eso. La Organización Mundial de la Salud, a través de su modelo ICOPE, que significa por sus siglas en inglés Integrated Care for Older People, nos da este manual que es sobre la guía sobre la evaluación y los esquemas de atención centrados en la persona y en la atención primaria de salud, que por cierto ustedes pueden descargar en el portal de la Organización Panamericana de Salud. Ahí les dejé el enlace, igual si lo requieren yo con todo gusto se los puedo facilitar. Este modelo está fundamentado en estos, muchas gracias, muy amable, está fundamentado en los principios, si me puede pasar la pirámide por favor, muchas gracias, que está basado primordialmente en la persona, pone a la persona como el centro de todo, ¿sí?
nos incluye el contexto de la vida cotidiana de la persona, su entorno, y se fundamenta en que las personas no son más que un conjunto de enfermedades, sino una entidad completa y que pueden tener necesidades de asistencia social. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente, nos define 5 pasos. No vamos a abordar el modelo ICOPE completo, es muy extenso, ocuparíamos todo un día para eso, pero quiero que ustedes se vayan con la noción muy clara de qué es, en qué consiste. Y nos da 5 pasos. El primer paso es detectar pérdidas en la capacidad intrínseca, evaluación centrada en la persona en la atención primaria, elaborar un plan de atención personalizada, garantizar como cuarto paso la derivación y el seguimiento del plan de atención, involucrar como quinto paso a las comunidades y apoyar a los cuidadores, que eso también es un área muy importante que vale explorar. Los cuidadores de los adultos mayores sufren muchos deterioros de su salud debido a la gran carga que tienen. Creo que se apagó el cañón. Y bueno, ustedes me van a decir cómo yo voy a evaluarlo. Son muchas cosas que abordar en una consulta o en una revisión cuando el paciente llega a tomarle los signos. Bueno, lo vamos a simplificar, y una estrategia muy útil es evaluar la capacidad intrínseca y la capacidad funcional. Para esto, el Instituto Nacional de Geriatría nos ayudó con unos formatos, unos instrumentos que podemos utilizar de manera muy simple, muy sencilla, que ahorita que nos haga favor el técnico de acomodar la presentación, vamos a poder verlas. Bueno, les voy a hablar, ahorita vemos la imagen. Hay 2 instrumentos principales para evaluar la capacidad funcional, el índice de Katz y el índice de Lawton, que nos permiten evaluar las actividades instrumentales y las actividades básicas de la vida diaria, y así determinar el nivel de independencia y de capacidad funcional que puede tener nuestro paciente. Sí, ahorita me gustaría que viéramos la imagen. Me dicen que se sobrecalentó un poquito el proyector. Ahorita esperemos que encienda. Muchas gracias. Bueno, ahorita se va a ir aclarando la imagen. Aquí tenemos el formato del instrumento del índice de Katz, que es para valorar las actividades básicas de la vida diaria. No van a alcanzar a ver, discúlpenme. No, gracias. Podemos evaluar qué capacidad tiene el paciente para bañarse, ¿sí? Vamos a evaluar si tiene capacidad para vestirse solo, si requiere que le ayuden con los zapatos. Vamos a evaluar si el paciente puede ir al sanitario solo o si requiere asistencia, aunque sea para meterse a la ducha. A lo mejor se puede bañar bien, pero no puede entrar al baño solo, necesita de asistencia de alguien. Vamos a evaluar si el paciente se puede movilizar dentro de su casa, si puede pasar dentro o fuera de la cama o de una silla sin ninguna asistencia. Vamos a evaluar la capacidad de continencia de los esfínteres, que es algo importante en los adultos mayores, y vamos a determinar si el paciente es capaz de alimentarse por sí mismo o incluso preparar sus alimentos. Sería extender mucho la charla abordando un ejemplo de esto, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que mediante el índice de Katz pueden determinar si un paciente es independiente o si es dependiente, y esto les va a dar una noción de qué podemos planear hacer con el paciente. Sí, estos instrumentos son de libre distribución, el INGER nos los obsequia, y si ustedes lo desean yo puedo hacérselos llegar.
Vamos a pasar al índice de Lawton, que es para valorar las actividades instrumentales de la vida diaria. Si me pudiera hacer favor de hacer un acercamiento, ¿sí? Este nos va a permitir evaluar qué nivel de capacidad funcional tiene nuestro paciente. Si nuestro paciente puede usar el teléfono, ¿sí? Si puede marcar solo o si nada más puede contactar a sus números conocidos, ¿sí? Podemos determinar si el paciente puede salir de su casa, puede transportarse, puede subirse al camión, puede pedir un Uber, ¿sí? Podemos evaluar si el paciente es capaz de tomarse por sí mismo su medicación y sobre todo si es capaz de hacerlo a la hora que le toca, ¿sí? Podemos evaluar si el paciente es capaz de manejar sus finanzas y determinar si este paciente puede o no hacer sus compras o llevar sus cuentas. El paciente podemos determinar si es capaz de cocinar o si requiere asistencia para que alguien cocine por él. Los cuidados del hogar, si él es capaz o ella es capaz de hacer el aseo en su hogar o no, ¿sí? Si requiere asistencia para lavar su ropa. Todo esto nos dice qué tan funcional. Recuerden que la capacidad funcional nos permite determinar qué puede hacer el paciente con su capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca nos dice que el paciente puede caminar, puede moverse, puede razonar, puede memorizar, pero la capacidad funcional nos va a permitir determinar qué cosas puede llegar a hacer. Y por eso lo que platicábamos al inicio, un paciente adulto mayor que tiene una buena capacidad funcional puede entrar a hacer una nueva carrera universitaria, un posgrado, ¿sí? Tiene muchas más oportunidades y por eso nuestro objetivo es mejorar, optimizar la capacidad funcional. Y si vemos que tenemos un paciente que está con una muy buena capacidad funcional, bueno, nuestra función va a ser ayudarlo a que se mantenga así, ¿sí? La capacidad intrínseca la valoramos a través de este instrumento de tamizaje que es desarrollado por el ICOPE también y que lo adaptó el Instituto Nacional de Geriatría. Evaluamos de una forma muy rápida, muy sencilla. Lo podemos aplicar cuando estamos tomando los signos vitales en la enfermería, cuando el paciente va a vacunación, cuando llegó con el nutriólogo o cuando está con el psicólogo en una terapia. Podemos evaluar el dominio y lo cognitivo simplemente al pedirle que repita 3 palabras que les encargo que sean siempre diferentes y que no estén asociadas, relacionadas entre sí. Un ejemplo que nos ponen en el instrumento es flor, puerta y arroz. Ustedes le preguntan al paciente cuál es la fecha completa del día de hoy, en dónde se encuentran y anotan si el paciente pudo responder las preguntas. Después de eso le preguntan qué palabras, si recuerda las palabras que ustedes le dijeron. Si el paciente no las recordó, bueno, lo registramos igual, sí. La vitalidad la evaluamos a través de preguntas muy simples, como si el paciente ha perdido más de 3 kilos de peso sin habérselo propuesto en los últimos 3 meses, si el paciente ha perdido el apetito en estos últimos 3 meses y lo registramos. La visión, le preguntamos simplemente, ¿usted tiene problemas para leer, para ver de cerca, para ver de lejos? Si tiene el paciente diabetes, hipertensión, hay que considerar que potencialmente tiene un deterioro en su agudeza visual y hay que registrarlo como positivo, aunque el paciente diga que no tiene problemas para ver. En la audición nos recomiendan hacer una audiometría, es válido, pero para eso necesitamos un software especial o más tiempo, que es lo que a veces carecemos mucho, pero también es muy útil la prueba del susurro y consiste en que ustedes se colocan detrás del paciente y susurran 3 palabras tapándole primero un oído y luego susurramos otras 3 palabras tapándole el oído contralateral y evaluamos si el paciente es capaz de repetir las palabras después de que ustedes la digan. El dominio de lo psicológico, le preguntamos si el paciente se ha sentido decaído, deprimido en las últimas 2 semanas, si ha perdido el interés por hacer sus actividades del día. Y la movilidad es muy simple a través de la prueba de la silla. El paciente le pedimos que se siente con sus 2 plantas de los pies bien plantadas en el piso, que se cruce de brazos y le preguntamos si considera ser capaz primero de levantarse sin usar sus brazos como apoyo. Evidentemente, si tenemos un paciente que nosotros ya estamos viendo que no puede caminar, no le vamos a pedir eso, pero ya sabemos que esta prueba va a ser negativa. Pero si el paciente nos dice, sí puedo yo hacerlo, entonces con ustedes ahí a un lado
le pedimos que se ponga de pie y lo haga 5 veces y vemos si es capaz de hacerlo y cuánto tiempo le toma. Un paciente con una buena movilidad debe de ser capaz de hacerlo en menos de 14 segundos, ¿sí? Entonces, si ustedes, este es el tamizaje y es rápido, no les toma ni 10 minutos. Si ustedes ya a la hora que evalúan los dominios y el paciente salió afectado en alguno de los 5 dominios o en los 5, que eso implica que el paciente requiere una atención más inmediata, bueno, aquí están los pasos a seguir. Si el paciente no recordó las palabras o no respondió las preguntas iniciales, le podemos hacer una prueba de evaluación cognitiva de Montreal, que aquí el Instituto Nacional de Geriatría nos sugiere mucho utilizar en México el Mini-Mental, porque es más práctico y lleva menos tiempo, ¿sí? Y ellos hicieron una modificación del instrumento para la población mexicana, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Pero también es válido hacerle el MoCA. Entonces, si el paciente sale en el Mini-Mental o en el MoCA con un probable deterioro cognitivo, ¿qué hacemos? Lo vamos a referir, ¿sí? Pero no solamente lo vamos a referir, vamos a evaluar si tiene una enfermedad asociada, ¿sí? Vamos a evaluar si el paciente requiere que tenga un cuidador y si el cuidador necesita apoyo. De igual manera, la vitalidad lo evaluamos a través del estudio de valoración nutricional corta, o en su versión corta, o Mini Nutritional Assessment en sus siglas en inglés MNA. Si el paciente sale con una desnutrición o con riesgo de desnutrición, entonces lo vamos a referir con un especialista en nutrición, ¿sí? Si el paciente sale a través de la carta de Snellen, salió con deterioro en la capacidad visual, bueno, si tiene un deterioro, una visión de rango 6-18, entonces eso es un dato para referirlo con un especialista. Si el paciente tuvo una prueba del susurro negativa, bueno, hay que mandarlo a hacer a ese paciente, sí, forzosamente una audiometría y evaluarlo con un otorrinolaringólogo para determinar si es candidato a un auxiliar auditivo, ¿sí? El dominio de lo psicológico podemos hacer el PHQ, que es también muy válido, pero también es muy práctico la prueba de la escala de presión geriátrica. Son 15 preguntas de respuestas muy simples, sí o no. Ustedes le hacen el cuestionario, el formulario al paciente y si cumple los criterios, un puntaje de 5 o más, ya ese paciente tiene síntomas depresivos y entonces tenemos que referirlo a psicología, psiquiatría, ¿sí? Si ese paciente no superó la prueba de la silla, podemos nosotros en atención primaria hacerle una batería corta de desempeño físico, que es una prueba que por cuestiones de tiempo no podemos evaluar ahorita, pero básicamente consiste en pruebas de equilibrio, de marcha, de movilidad. Y si el paciente sale con deterioro de su capacidad de movilidad, entonces tenemos que referirlo también. Vamos a determinar si tiene este paciente riesgos de caídas, si tiene dolor, si tiene artrosis, ¿sí? Vamos a valorar si necesitamos hacer adaptaciones a su entorno, ¿sí? A lo mejor el paciente tiene limitación en el movimiento, pero su casa está llena de escaleras y desniveles, entonces tenemos que evaluar eso también con nuestro paciente, ¿sí? Entonces no se trata de que nosotros tratemos de ser todólogos, se trata de que evaluemos y apoyemos al paciente en lo más que sea posible. Podemos hacer estas valoraciones, ayudarle con estas evaluación de enfermedades asociadas, además de referirlo con un experto en el área para poderle ayudar mejor, ¿sí? Ahora, el entorno son los factores ambientales y culturales que forman parte del contexto de la vida de la persona. Es el hogar, la comunidad, la sociedad y las relaciones interpersonales. Platicábamos que gran parte de la capacidad funcional de un individuo depende de su interacción con el entorno, ¿sí? Entonces necesitamos ayudarle a este paciente a
a que tenga un entorno más favorable. Nosotros no podemos modificar las ciudades, no podemos modificar infraestructura afuera, pero sí podemos determinar si el paciente tiene barreras en su entorno físico y de movilidad. Y aquí el Instituto Nacional de Geriatría nos hace una evaluación, nos da un instrumento para valorar barreras. Es muy extenso, vamos a abordarlo muy ligeramente, ¿sí? Nos permite determinar si el paciente puede o no moverse dentro de su domicilio, si tiene barreras para el movimiento fuera de su domicilio, si hay barreras en su actividad física, si hay barreras en su participación social. Recuerden que el entorno también está determinado por las relaciones interpersonales. El paciente requiere de convivir, de tener experiencias con otros seres humanos, y aquí es donde podemos utilizar la tecnología no como un impedimento en el mundo que cambia para un adulto mayor, sino como una oportunidad para ayudarle a integrarse más en la comunidad. Recuerden que el paciente adulto mayor en su entorno lo que quiere es sentirse también útil, sentir que tiene un propósito, porque tiene mucho que aportar y puede hacer mucho. Entonces, si nosotros detectamos estas barreras, podemos determinar si el paciente requiere asistencia. A lo mejor podemos sugerirle grupos en sociales en donde el paciente pueda desempeñar algún rol, alguna función que le permita crecer. Vamos a detectar barreras de transporte también, y detectar barreras si tienen problemas para acceder a dispositivos auxiliares. A lo mejor nuestro paciente tiene problemas para caminar, tiene problemas de movilidad, pero no tiene recursos para comprarse la andadera que le prescribió el ortopedista o el bastón, y entonces se nos cae el paciente, se fractura la cadera y bueno, se complicaron las cosas por algo que nosotros pudimos haber detectado cuando fue por su tos o cuando fue a checar su presión y no lo hicimos, ¿sí? Entonces, algo muy importante que tenemos que considerar en el entorno es el maltrato, ¿sí? Eso, el entorno, las relaciones interpersonales. A veces el paciente tiene todas sus necesidades cubiertas, pero sufre violencia en su casa, no tal vez violencia física, pero puede sufrir violencia psicológica, y eso puede mermar su capacidad funcional. La depresión está altamente ligada con el deterioro cognitivo, y el deterioro cognitivo disminuye la capacidad funcional y está ligado directamente a una muerte más prematura. Entonces, determinar si el paciente adulto mayor sufre de maltrato, podemos hacerlo con un instrumento como la escala geriátrica de maltrato del adulto mayor, que igual es muy extenso, ustedes no alcanzan a verlo desde ahí, pero quiero que sepan que cuentan con este instrumento que ustedes pueden hacer. Es muy simple, muy sencillo de llenar. ¿Y qué pasa si nosotros detectamos? Ustedes me van a decir, doctor, ya evalué todo eso en mi paciente, y mi paciente necesita apoyo económico, necesita apoyo para integrarse en la sociedad, necesita apoyo para moverse. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar a mi paciente? Yo no puedo pagarle un Uber todos los días, no puedo yo ir a su casa, no puedo yo apoyarle, darle su sustento de vida. Para eso hay instituciones públicas, como en la Secretaría de Salud, tenemos este acceso al Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. Y este directorio, ustedes pueden entrar a través del portal de internet, está dividido por entidades federativas. Y si ustedes le ponen ahí que mi paciente requiere apoyo de asistencia económica, necesita asistencia social, está sufriendo de maltrato, está en riesgo de maltrato, le va a arrojar a ustedes toda una lista de instituciones públicas y privadas para que ustedes puedan orientar a su paciente. ¿Sí? No podemos resolverlo todo, colegas, pero sí podemos orientar al paciente a dónde tiene que ir, cómo ayudarle, darle seguridad, darle confianza. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros en la atención primaria. Hay que buscar que la atención médica, las características de salud de nuestro paciente, las mejoremos a través de estas detecciones oportunas. No vamos a abordar ninguna entidad nosológica, no nos alcanza el tiempo para abordar los diferentes síndromes geriátricos,
Pero es muy importante que en la atención primaria tomemos en cuenta la detección y tratamiento de enfermedades. Tenemos que hacer una buena historia clínica, eso es fundamental. Hay que realizar constantemente tamizajes para diabetes, para hipertensión, despistajes de cáncer, ¿sí? Ya lo vimos en las estadísticas, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas son de las más comunes y tenemos que abordarlo eso y buscar detectarlos en nuestros pacientes. Las enfermedades cardiovasculares, así también como la diabetes, están directamente ligadas a una pérdida de la capacidad funcional y a un deterioro de nuestra capacidad, por lo tanto, intrínseca, y asociados directamente a una muerte más pronta. Entonces, hay que buscar medir la tasa de filtración glomerular en nuestros pacientes cuando les vemos sus laboratoriales de control. No nos toma nada de tiempo y nos puede arrojar mucha información respecto a si el paciente puede estar desarrollando una enfermedad renal crónica. La vacunación es muy importante. La Secretaría Nacional de Salud sí tiene un esquema de vacunación bastante completo. Tenemos la vacuna neumocócica polisacárida para prevenir neumonía por neumococo, tenemos vacuna para el tétanos y tenemos influenza estacional. Hay que aplicar la vacuna para neumococo a partir de los 65 años, pero si es un paciente que tiene riesgo, si es un paciente que es diabético, que es hipertenso, que ya sufrió un infarto, hay que ponerle a los 60 años, entre los 60 y 64, una primera dosis y una segunda dosis 5 años después de la inicial, ¿sí? La de influenza es muy importante. Paciente que tiene influenza tiene un riesgo muy elevado de desarrollar neumonía por neumococo y por lo tanto tiene un riesgo muy importante de morir, ¿sí? Entonces, prevenir neumonía por neumococo también a través de la vacuna contra influenza. Una vacuna que hace falta en nuestro esquema y que es sumamente importante es la del herpes zóster. Es importante, ¿por qué? Porque es una enfermedad que se puede prevenir y porque puede afectar directamente la calidad de vida de nuestro paciente. Un paciente con herpes zóster puede desarrollar neuralgia posherpética y la mayoría de los casos de neuralgia posherpética no se pueden resolver y el paciente pasa el resto de su vida con neuralgia. Entonces es muy importante que nosotros fomentemos la vacunación. Adultos mayores de 50 años, a partir de los 50 años, hay que estimularlos a que se apliquen la vacuna. No está en el esquema nacional de vacunación, pero es accesible y la podemos encontrar en instituciones privadas. Y vale mucho la pena, el paciente se va a ahorrar mucho dolor, mucho gasto en salud y va a mejorar su calidad de vida. Hábitos saludables. La nutrición es sumamente importante en nuestro paciente. Obviamente, si detectamos que nuestro paciente está en riesgo de desnutrición o si tiene desnutrición establecida, hay que referirlo con un especialista en nutrición. Pero si nuestro paciente es robusto, es sano, no tiene riesgo de desnutrición, bueno, vamos a promover que el paciente continúe con una alimentación basada en el plato del buen comer. Hay que hacer hincapié en que el adulto mayor debe ingerir un poquito más de proteínas, aunque normalmente se estipula que un adulto debe consumir entre 0.8 y 0.9 gramos por kilogramo de peso al día. En los adultos mayores los estudios han demostrado que es mejor que sea entre 1 y 1.5. El promedio es 1.2 y eso da más beneficios para evitar sarcopenia y reducción así de la capacidad intrínseca y por lo tanto la capacidad funcional, ¿sí? Abandono del tabaquismo, ustedes lo saben, esto ya es algo que conocemos muy bien todos en atención primaria, es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de más de 20 tipos diferentes de cáncer. Especialmente está ligado a disminución de la capacidad funcional, entonces tenemos que buscar, promover que nuestro paciente no fume, ¿sí? Hábitos saludables, el ejercicio nos va a ayudar a mejorar nuestra respuesta ante la inflamación, nos va a brindar sensación de bienestar. El modelo ICOPE nos propone un programa de ejercicios multimodales que se adapte a las necesidades individuales, precisamente entrenamiento de fuerza, resistencia, entrenamiento aeróbico y cardiovascular, entrenamiento propioceptivo de equilibrio y entrenamiento de flexibilidad. Obviamente hay pacientes que van a tener características y necesidades específicas, no todos pueden hacer el mismo tipo de ejercicio, por eso esta organización de BB Frail nos ayuda mucho con este aspecto, nos da algo que se llama la rueda de ejercicio y nos da les llaman ellos pasaportes o pases
para clasificar qué tipo de actividad física puede realizar nuestro paciente. Nos dicen, primero hay que preguntarle al paciente, ¿el paciente le duele el pecho cuando estando en reposo? Hay que verificar estos aspectos de seguridad. Si ha tenido un infarto en los últimos 6 meses, si se ha desmayado, si ha perdido la conciencia, si este paciente se queda sin aliento. Si el paciente responde de manera positiva ante alguna de estas preguntas, ese es indicativo de que nosotros no podemos establecer el esquema de actividad física y hay que referirlo con un especialista que nos pueda asesorar en eso. Pero si nuestro paciente es un paciente robusto que respondió negativamente a todas estas preguntas de seguridad, bueno, podemos utilizar el esquema de BB Frail que nos da las ruedas de ejercicios, nos da básicamente 4 tipos de pasaportes: la persona con discapacidad, la persona con fragilidad, la persona con prefragilidad y la persona con robustez, ¿sí? Que nos da estos subtipos B+ y C+ de que implica que ese paciente tiene un riesgo de caídas, ¿sí? Y nos da esta rueda de ejercicios. Nada más les voy a poner el ejemplo del tipo A, que es la persona con discapacidad, y está muy práctico, colegas, porque podemos establecer una rutina de ejercicio con el paciente, ¿sí? Caminar, apretar una pelota, ¿sí? Levantar una botella con agua. Aquí nos da las especificaciones de cómo instruir a nuestro paciente en la caminata, ¿sí? Dice que tenemos que caminar solamente de 5 a 10 segundos en 5 series. No vamos a poner a nuestro paciente con discapacidad a que se vaya a caminar media hora al parque. Él no puede hacer eso, ¿sí? Pero estos ejercicios van de acuerdo a su capacidad intrínseca. Para hacerlo hay que llenar el formulario que ustedes van a encontrar en el portal de BB Frail que les puse en la diapositiva anterior y les va a permitir determinar qué pasaporte es. Y es muy simple, es muy sencillo. Colegas, yo les sugiero que lo apliquen. Pueden darle esta rueda, adaptarla. Si nuestro paciente no sabe hablar español, hablar inglés, podemos adaptarla nosotros mismos a una forma en español y darle o apuntársela nada más, pero le va a ayudar mucho al paciente. La atención multidisciplinaria, lo que platicábamos hace un momento. Nuestros pacientes adultos mayores necesitan muchas evaluaciones. Nosotros no podemos hacerlo todo. Por eso somos un equipo. La atención primaria no nada más es el médico de la consulta general, también es el personal de enfermería, nutrición. También tenemos las personas, nuestros colegas profesionales de la terapia física y de rehabilitación, el psicólogo, el nutricionista, trabajo social. Hay que apoyarnos, colegas, en todos y trabajamos con equipo. Si funcionamos así, cada uno evaluamos, aunque sea un segmento de estos factores, de este entorno a nuestros pacientes, eso nos va a permitir en que entre todos podamos darle una atención realmente integral a nuestro paciente y no nos va a tomar tanto tiempo, ¿sí? Hay que mostrarle al paciente lo mucho que amamos nuestro trabajo. Esta frase me gusta mucho de Platón: donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Yo sé que todos ustedes en el área que se estén desempeñando están ahí porque les gusta servir, porque les gusta ayudar, porque sienten alegría y dicha cuando asisten a otro ser humano. Hay que mostrarle eso al paciente, que se vaya con esa impresión de nosotros, que los queremos ayudar, que les tenemos afecto, que somos empáticos y que no los vemos como un número o como un conjunto de enfermedades. Pues nada más me queda agradecerles, compañeros, por su atención. Me pongo a sus órdenes. De verdad, si tienen inquietud sobre los formatos, yo tengo los instrumentos y con todo gusto pueden contactarme a mi correo y se los puedo hacer llegar. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.